GDM. Disfruta lo que ves. Bienvenidos una vez más a su programa Palabra a Tiempo. Es un gran placer contar con la presencia de cada uno de ustedes a través de sus televisores, los que nos están viendo, y también aquellos amigos que nos siguen siempre a través de las diferentes redes sociales. En esta ocasión para nosotros es un gran placer porque vamos a hablar de un tema muy interesante que está en el tapete, y para ello pues tenemos un amigo de larga data, que para mí es un gran privilegio poder tenerlo en esta noche en su programa Palabra a Tiempo. Y vamos a estar hablando acerca de lo que son los impuestos en República Dominicana, y sobre todo vamos a enfocar también este tema de la reforma tributaria, donde hay un documento que se ha colado, diríamos así, se ha filtrado, todavía el gobierno no dice si es oficial o no, han dicho algunos que no es oficial, pero basado en estas informaciones que tenemos en este documento, pues vamos a estar hablando, y en sentido general vamos a ver lo que son los impuestos en República Dominicana, cosas que ninguno de los dominicanos quieren pagar, porque como su nombre lo indica, ahora son impuestos, imposición. Pero es importante también que nosotros como ciudadanos podamos pagar nuestros impuestos, porque con ellos tenemos buena salud, tenemos buena educación, tenemos buenas carreteras, tenemos servicios públicos de calidad, claro, siempre y cuando se haga un buen uso de esos recursos. Así que nada, en esta noche vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano y amigo Alfredo Molina, y yo quisiera decir algunas de sus especialidades. Alfredo Molina, nos conocimos hace un tiempo porque él y yo hicimos una certificación en impuestos. Nosotros fuimos a una institución y nos certificamos como consultor tributario, y ahí compartimos mucha experiencia, compartimos muchas anécdotas y compartimos mucho conocimiento. Y aparte de Alfredo ser consultor tributario certificado, también Alfredo está cursando una maestría en contabilidad, enfocada en aspectos también tributarios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y también Alfredo es contador, él y yo compartimos también esa profesión tan interesante como contador público autorizado. Él es miembro del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, es miembro también de lo que es el Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana, y sobre todo Alfredo es director de un instituto muy importante que trabaja temas tributarios, ¿verdad? Temas de impuestos, de administración, de finanzas, de contabilidad, y esa institución se llama SECANE. Él ahí está, ¿verdad?, dirigiendo ese SECANE, esa institución que se encarga de equipar personas en esas áreas que le acabamos de mencionar, y es una institución que goza de mucho prestigio. Y bueno, en esta noche pues nos acompaña nuestro hermano Alfredo Molina, para que hablemos acerca de este tema, como decíamos, los impuestos en República Dominicana, o más bien la tributación en sentido general en República Dominicana, y este tema de la reforma tributaria que se está generando. Así que Alfredo, hermano, buenas noches. Buenas noches. Un placer para nosotros tenerte. Buenas noches, Iván. Para mí es un placer y gracias por esa semblanza. Estamos aquí humildemente para compartir conocimiento y llevar también educación a toda la población, para que esté orientada en los temas de impositivos, y también con esta reforma que anda circulando en las redes sociales, la cual vamos a abordar. Sin antes decir, como tú señalas, que lo primero que tenemos que destacar es que, de acuerdo a la misma Constitución de la República, en su artículo 75, si buscamos el literal número 6, dentro de los derechos fundamentales habla que el ciudadano debe de tributar, o sea, debe de pagar sus impuestos por ley. Así es. Y debe hacerlo en la medida de sus posibilidades, o sea, que debe haber equidad. Eso es un punto, o sea, que todos debemos pagar los impuestos, como bien dice Iván,
el Estado necesita esos recursos para hacerle frente a los diferentes gastos que tiene. Ahora bien, cuando hablamos de los impuestos de República Dominicana, tenemos que abordar el sistema tributario dominicano, que en esencia no es más que el sistema de recaudación que tiene un país. Se podría decir que es la columna vertebral de un país a nivel de la recaudación para conseguir los recursos, ¿verdad?, a través de los diferentes tipos de impuestos para la ejecución del Estado. Ahora bien, hay ciertas características del mismo que debemos abordar antes de entrar a la reforma fiscal. Sí, y es importante, Alfredo, tú que mencionabas al principio, antes de entrar en lo que es esas características y también esas complejidades del sistema tributario dominicano. Yo creo que el sistema tributario dominicano es uno de los sistemas más complejos de Latinoamérica, y yo creo que sería importante nosotros hablar un poco de eso. Correcto. Pero es importante lo que tú mencionas también, de que el aspecto tributario está establecido en la Constitución. Correcto. Por eso decía en la parte introductoria que es importante que todos nosotros podamos tributar, podamos cumplir con esta obligación. Y hablando, Alfredo, de ese elemento del sistema tributario, ¿qué te parece? ¿Qué te merece a ti? ¿Qué opinión te merece a ti ese elemento de la complejidad del sistema tributario? Mira, yo te voy a poner un ejemplo para contestar a tu pregunta. Imaginémonos que tú seas un auditor chileno y yo sea un auditor aquí en República Dominicana, y alguien, un supermercado, un cliente, por ejemplo, nos diga que le audite las ventas de ese supermercado. El auditor chileno simplemente va a agarrar toda su venta, la va a multiplicar por el 19%, que es la tasa que tienen ellos del IVA, pues se llama IVA, y vamos a explicar eso en un momentito. Y casi todo está grabado. Hay muy pocas cosas que están exentas. Pero cuando me toca a mí hacer la auditoría, yo tengo que ver si el producto está grabado un 18, si está grabado un 16, si está grabado un 9, si está grabado un 8, y si hay proporcionalidad. Fíjate que el auditor chileno hizo su trabajo inmediatamente. Yo tengo que verificar ciertas cosas para yo poder hacer mi análisis y auditar eso. Ahora bien, ¿qué resulta con la característica del sistema tributario actual? La mayoría de los ingresos del Estado provienen de los ingresos tributarios. Llámese el ITEVI, el selectivo, impuesto al patrimonio, entre otros. Tenemos una desventaja con los demás países de Latinoamérica, como por ejemplo Costa Rica, tenemos con Venezuela, con Bolivia, con Ecuador, que tienen grandes yacimientos minerales. Panamá con el canal. Cuando ellos se abocan a una reforma fiscal, se van por los ingresos no tributarios. Esos son los famosos recursos naturales. Nosotros, aunque tenemos, pero no dan abasto para suplir las necesidades del gasto público. Entonces, ¿a qué nos vemos abocados? A implementar y aumentar impuestos. Ahora bien, hay un lema o un principio que aquí siempre se vive hablando de lo que es la presión tributaria, que es muy alta con relación a los demás países de Latinoamérica. Ahora, nos hemos preguntado por qué la presión tributaria es relativamente baja. ¿Por qué siempre cuando se hace una reforma sigue siendo así? Pues mira, Iván, oye este dato, y amigos televidentes. Desde el año 1990 al 2014 se han hecho 33 leyes de reforma y contrarreforma del sistema tributario. ¿Cuántas reformas? 33 leyes de reforma y contrarreforma del sistema tributario. Pero cuando tú dices, y perdona que te interrumpa, sí, cuando tú dices que se han hecho esas 33 reformas, ¿significa que? Significa el sistema que teníamos en ese momento no lograba los objetivos. Bueno, tú sabes que en la medida que se va evolucionando y el Estado va creciendo su gasto público y toda la parte social. Ahora bien, en el año 1992 se hizo lo que yo diría la principal reforma, que fue con la ley 1192. Esa cumplió todo su objetivo. Ahora bien, oye este dato. Que es la que tenemos. Que es la que tenemos actualmente, que tiene 29 años. Sí, claro. Y los entendidos dicen que debe de cambiarse cada 20. Sí. Ahora bien, de esas 33, oye este dato, el 27% han sido para aumentar impuestos y el 73% para disminuirlo. ¿Qué quiere decir eso matemáticamente? Que de 33,
10 han aumentado impuestos y 23 para disminuirlo. Entonces, cuando tú mira eso, tú ves el gasto público, el gasto tributario, que es harto. ¿Qué es el gasto tributario? Los ingresos que deja de percibir el fisco. ¿Qué te quiere decir eso? Que nosotros tenemos demasiadas leyes de incentivos. Hay sectores que hoy gozan de muchos privilegios, que no pagan impuestos, Iván, y se están ganando un dineral. Entonces, si usted va a hacer una reforma como la que se está planteando, vamos a desincentivar esos impuestos que están pagando muchos sectores. ¿Para qué? Para no castigar a la clase trabajadora. Y Alfredo, como este programa se caracteriza por educar, ¿verdad? Llevar, como su nombre lo indica, llevar una palabra a tiempo, una palabra clara para que nuestros televidentes y aquellos que nos siguen en las redes puedan entender este tema que estamos tratando. Y queremos recordar para los que nos han sintonizado, los que nos están sintonizando ahora recientemente, que nosotros estamos hablando acerca de los impuestos en República Dominicana y sobre todo enfocado en esto de esta reforma que se quiere realizar. Alfredo, tú como conocedor del tema tributario, ¿cuántos tipos de impuestos existen? ¿Qué es lo que le da la connotación o la característica más bien de complejidad? ¿Cuántos tipos de impuestos nosotros tenemos actualmente vigente aquí en República Dominicana según la ley 1192 del Código Tributario? Mira, tú tienes, hay una cosa que hay que aclarar, no es lo mismo un impuesto que un tributo. Oh, hay diferencias. Sí, hay diferencias. Eso es importante. No es lo mismo. Por ejemplo, el tributo es todo lo que se paga. O sea, todo lo que tú pagas por las tasas, por los impuestos. Entonces, el impuesto es sí es un tributo que se paga de manera sucesiva. Entonces, tú tienes tasas con ese, que son tributos que se pagan por el servicio que tú recibes. Exacto. Y tú tienes tasas sin ese, que es el impuesto, es el porcentaje de ese impuesto. Por ejemplo, el ITEVI, 18%. Entonces tú tienes, dentro de esos tributos, hay impuestos directos, para mencionar, y hay impuestos indirectos. Explícalo eso. Exacto. ¿Qué es un impuesto? Entonces, ¿qué pasa? El impuesto directo recae en los beneficios que tiene, por ejemplo, una persona o una empresa. Por ejemplo, impuesto sobre la renta. Es un impuesto directo. El IPI, el impuesto a los activos. Entonces tú tienes el impuesto indirecto que recae en los bienes y servicios. Sobre tu patrimonio. No, y no solo son bienes y servicios que tú manejas cotidianamente. ¿Qué resulta? El ITEVI, el selectivo, la TCS. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno, cada vez que se ha abocado a una reforma fiscal, que vamos a explicar ese concepto de reforma y pacto, ¿qué hace? Se va por aquellos ingresos que son tributarios, llámese los directos o indirectos, pero básicamente el ITEVI, el impuesto selectivo al consumo, el de patrimonio y el impuesto sobre la renta, como está en la reforma. Sí. En la reforma vamos a hablar algunos aspectos de eso que estamos hablando. Ahora bien, ¿qué resulta? Que hay dos figuras que nada más voy a tocar, porque hay más. El término evasión fiscal y el término elusión fiscal. ¿Qué trae una reforma? Oiga lo que trae una reforma, más evasión. Sí. Porque sí, porque la gente no quiere pagar, ¿verdad? La gente se resiste a pagar impuestos, pero es una obligación. Sí. ¿Qué resulta? La evasión es la omisión, ¿verdad? De tú dejar de presentar algo a la DGI. ¿Y qué es un delito? Es un delito. Es penado. No es una infracción, es un delito. Es un delito. Entonces, la ilusión no es más que tú utilizar aquellas bondades que te ofrece la ley para tú pagar menos impuestos. Son dos cosas diferentes. Sí, una es un delito, ¿verdad? Que es la evasión, y otra es tú aprovecharte de los vacíos legales y de lo que la ley no contempla. Exactamente. Exactamente. ¿Qué resulta? Que el pacto fiscal, para entrar en esa diferenciación, ¿qué busca? Reducir la evasión fiscal. Mira qué cosa. Ahora, tú te preguntarás, ¿cuál es la diferencia? Yo sé que tú tienes esa pregunta. Sí. Entre una reforma fiscal y un pacto fiscal. Bueno, según la Ley de Estrategia de Consumo 2030, oye lo que dice. Dice que la reforma fiscal debe estar acompañada de un consenso a través de un pacto fiscal, en donde nos sentemos y dialoguemos para llegar a un común acuerdo. Se sientan todos los sectores, los trabajadores, pero dentro de la misma reforma
dentro de la misma reforma. Eso lo dice la Ley de Estrategia de Desarrollo 2030. Entonces, ¿qué resulta? ¿Cuál es la componente de la reforma? Impuestos, abarca los impuestos para aumentar recaudaciones. En cambio, el factor fiscal es que nos sentemos todos y lleguemos a un consenso y a un acuerdo para no solamente ver la parte económica, sino política, social, de estabilidad, de menos evasión, de menos complejidad, de que haya un buen uso del gasto público, Iván, que es un punto clave, muy importante. Un buen uso del gasto público. Y todos esos puntos que se van señalando en común acuerdo, en consenso. Claro. Porque no es lo mismo que el gobierno, por ejemplo, ahora mismo, ellos están diciendo, aquí, cuando hablamos de los gobiernos, en sentido general, porque no queremos... No estamos hablando de ninguno en particular. No, de ninguno en particular, pero como no toca hablar de esta reforma y está en este gobierno, tenemos que decirlo. Los gobiernos acostumbran a hacer reformas para aumentar o disminuir impuestos, acorde a su momento. Claro. Acorde a su momento. Porque la reforma o los impuestos que se aumentan, ¿verdad?, están para poder sostener o costear el presupuesto que se aprueba. Sí, pero cuando tú vienes y dices, eso es verdad, pero cuando tú vienes y dices, ok, tengo que medir cómo yo uso esos ingresos que yo recibo del Estado. Porque si yo comienzo a enumerarte aquí, de dónde nosotros podemos sacar dinero para que esa reforma que se está pensando se revise y se disminuyan aquellas cosas que están en ella, como por ejemplo el sector salud. Aquí el sector salud, señores, los hospitales, usted es un hospital, lamentablemente, es un servicio que no es bueno. Y yo creo, Alfredo, que nosotros cuando entramos ya en lleno en el tema de la reforma, podemos hablar de eso, porque de hecho la reforma contempla, me imagino que tú vas a hablar muy a profundidad de eso, la ley contempla gravar algunos servicios médicos. Sí. Pero tú mencionabas un tema importante y yo creo que nosotros tenemos que desglosarlo aquí. Tú decías que aquí hay mucha evasión fiscal por el tema de la cantidad de impuestos que tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, mira, lo primero que yo estoy consciente de que la Dirección General de Impuestos Internos está haciendo un gran trabajo a nivel de educación. Ellos tienen un departamento de la cual nosotros somos colaboradores a través de la universidad a la cual yo doy clase, en la Universidad Unicaribe. Ellos siempre nos hacen invitaciones para nosotros llevar esa educación tributaria a los jóvenes que van subiendo. Aparte, como tú bien dijiste al principio, nosotros a través del Centro de Capacitación y Negocios Sencane llevamos capacitaciones y asesoría a las personas y a las empresas. ¿Qué resulta? La complejidad viene dada también, Iván, porque el Código Tributario del año 1992, que ya tiene 29 años, es un código que hay que revisarlo. La Dirección General de Impuestos Internos tiene la potestad, de acuerdo a su ley, de emitir normas. Siempre que se hace algo en el momento, es emitiendo una norma. Por ejemplo, ahora mismo salió la norma 0991, que tiene que ver con los inventarios. Eso es reciente. Eso es reciente, eso es un pan calientico. Eso es un datico ahí que después venimos aquí a hablar. Y si seguimos hablando, por ejemplo, la ley 3489 que tenía aduana del 53, sí, salió la 16821, una ley que data hace 60 y pico de años. Tú me hablabas que la ley de ustedes a nivel de derecho tiene 200 años. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ponerse a la realidad de hoy. Por ejemplo, llenar un formulario IT1. Cualquiera puede llenar un formulario. El problema es saberlo llenar bien. Eso te iba a decir, Alfredo, y qué bueno que tú lo mencionas, que es parte de la complejidad del sistema tributario. O sea, yo como ciudadano de a pie, yo no puedo llenar, por más que quizás me puedan educar, no puedo llenar un formulario, un IT1, por ejemplo. Que tú lo has visto. Porque hay demasiado, bueno, un IT1 tiene muchas casillas, tiene muchas complejidades, sí, que si tú no sabes cómo llenarlo, tú puedes cometer muchos errores. Y si comete un error, entra en lo que se llama una infracción. Ahorita Iván hablaba de un delito y una evasión. Sí. Ahí entramos a la infracción. Una infracción es que tú te equivoques por desconocimiento. Si no rectifica, ¿verdad? Bueno, pero la rectificación implica su costo, porque entonces tú tienes que pagar recargo y multa.
Entonces, ¿qué pasa? O sea, si tú te equivocas, perdón Alfredo, porque como te decía, esto es para orientarlo. O sea, porque si yo, por ejemplo, como ciudadano, digo, bueno, yo voy a pagar impuestos, voy a presentar mi IT1, voy a presentar mi impuesto sobre la renta y voy a llenar el IR16, el IR17, el IR2, el IR3, todos esos formularios. Y yo cometo un error y me doy cuenta que cometo el error y entonces yo rectifico. Por esa rectificación... Si dio a pagar, tú vas a pagar recargo y multa porque la DGI no le interesa. O sea, la DGI su función es recaudación. Si usted cometió una infracción, usted paga por esa infracción. Entonces usted tiene que buscar la asesoría de alguien que le oriente. O sea, como medicina, si yo tengo un problema en el ojo, yo voy donde un oftalmólogo. Un especialista. Yo quizá me dé los primeros auxilios, me pongo agua en mi desconocimiento. Hay mucha gente que con un tutorial, nosotros tenemos desde el 2008 estudiando impuestos y ahora mismo estamos haciendo una maestría y siempre uno vive... Sí, porque el impuesto es constante. O sea, aquí el Código Tributario, señores, la ley 1192 tiene 5 capítulos y 408 artículos. Y vamos a dejarlo ahí, Alfredo, para ir a nuestra primera pausa comercial de la noche y vamos a ver esas cinco partes que tiene el Código Tributario para nosotros seguir hablando de la complejidad, y cuando regresemos también vamos a entrar ya en lleno cuáles son esos elementos que la reforma que se está ventilando, que ya muchos hemos comentado en alguna ocasión de manera, ¿verdad?, privada, y ahora lo estamos haciendo público en este subprograma Palabra a Tiempo. Vamos, cuando regresemos, a hablar a profundidad y a detallar bien cuáles son esos elementos que contempla o que pudiese contemplar esa reforma fiscal. No se muevan de sus asientos, que en breve regresamos. GDM. Disfruta lo que ves. He decidido aplicar 2 reglas al uso de celular mientras conduzco. Primero, solo utilizarlo si es necesario. Segundo, para manipularlo es obligatorio que la palanca de los cambios esté en la P. Con estas 2 reglas podemos evitar muchos accidentes. Te las recomiendo. Una programación pensando en ti. GDM. Disfruta lo que ves. Bien, continuamos en su programa Palabra a Tiempo con nuestro amigo y hermano el licenciado Alfredo Molina. Estamos hablando acerca de los impuestos en la República Dominicana y enfocado específicamente en este tema de la reforma fiscal. Y antes de la pausa estábamos hablando de esa complejidad que tiene el sistema tributario dominicano, y Alfredo nos decía que el Código Tributario tiene 5 áreas importantes y cada una de esas áreas habla de un impuesto que hay que pagar. Y entonces yo quisiera aprovechar este tiempo que nos queda para hablar con nuestro querido hermano y amigo Alfredo, cuáles son esos 5 capítulos que tiene el Código Tributario y cuáles son entonces los impuestos que están dentro de esos capítulos que tiene el Código Tributario, que el pueblo dominicano, ¿verdad?, que quizás muchos no conocen, puedan conocer en esta noche. Alfredo, tú hablabas acerca de estos capítulos, ¿verdad? Sí, correcto. La ley 1192 tiene, como tú bien dices, 5 capítulos. Dentro de ellos, los primeros son las normas y disposiciones que tiene, que es el capítulo 1. El capítulo 2 te va a hablar del impuesto sobre la renta, el que tú conoces. Por ejemplo, cuando tú tienes un salario que te descuentan, cuando, por ejemplo, tú das un servicio profesional que te descuentan ese 10%, honorarios profesionales, como le llamamos, que eso está en el artículo 309, literal B, para que tú veas toda la complejidad que hay, que en cuanto al impuesto sobre la renta no es lo mismo cuando estamos hablando de una persona física y jurídica. Sí. Después viene el tercero, que ahí es que está también la parte del ITEBI, el impuesto a la transferencia y viene industrializado. Que quizás hacer un paréntesis ahí, no todos pagamos impuestos sobre la renta, pero sí todos pagamos ITEBI. Correctamente. Entonces hablan un poco del ITEBI. Bueno, mira, el ITEBI, como bien decíamos a un principio, es un ingreso tributario. Es un ingreso tributario que es
percibe y es indirecto porque va directamente al consumidor. Exacto. Por ejemplo, usted va al supermercado y compra un bien que esté grabado, usted va a pagar el 18%, o el 16%, o el 9%, o el 8%, dependiendo de. Entonces, ¿qué pasa con el impuesto sobre la renta? Que para tú pagar impuesto sobre la renta, tú tienes que dar un servicio, o tú tienes que tener un salario que pase por encima de los 34.683 pesos, por ejemplo, sí, por mencionarte algunos puntos. Ahora, después tú tienes el otro apartado que es el impuesto selectivo al consumo. Mira esta parte acá, que yo quiero señalarte con el impuesto selectivo al consumo. Una parte que yo aprendí mucho en la maestría que estoy cursando con el maestro Gerardo, que seguro él va a ver esta grabación. Y algunos de mis maestros, como el maestro Luis, que está allá, el maestro Hugo. Sí, que posiblemente está viendo el programa. Sí, ¿verdad? está viendo el programa. Y los muchachos de la maestría. Quiere aprender impuestos. ¿Qué resulta? Oye, el impuesto selectivo al consumo, hay bienes que se le pone impuesto selectivo al consumo porque son bienes que, De lujo. que atentan contra la salud. Sí. Cigarrillo, alcohol, Sí. el transporte afecta con el medio ambiente. Fíjate que eso que yo te mencioné. Pero ¿por qué el teléfono, la telecomunicación Ahí voy. tiene selectivo al consumo? Eso es un buen. Cuando un servicio de primera necesidad, diría. Mira, excelente observación. Ahí voy. Yo iba a ponerlo, como está en la reforma ahora con la bebida alcohólica y el cigarro, ponerlo para qué? Contra la salud. En el caso de los servicios que tú mencionas, es contraproducente que esos servicios, ya que tú tocas eso, ¿quién le toca en materia de política fiscal establecer posibles reformas que se están estudiando? Bueno, el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda traza la política fiscal de un país. Ahora bien, De hecho, que la DGI es depende, una unidad. depende, y la Dirección General de Aduana. Es que resulta que esos servicios de internet y de telecomunicaciones, cuando tú vas a quitar o a poner un impuesto, tú tienes que ver el impacto social que va a tener, no solamente en materia económica, sino en materia de salud. Claro. Por ejemplo, el internet bien usado, o sea, el internet que tú uses para educación, para llevar aspectos e información que ayuden a la colectividad, ese internet tú no tienes que poner el selectivo. Ahora, aquel uso del internet que se use para hacer promociones que llamen, que se usen para pornografía, para llevar información malsana, no que lo graben con el selectivo, que lo graben con todo. No sé si me doy a entender. Sí, claro, claro. Entonces, ¿qué Porque pasa? Al final, el objetivo de eso es hacer daño. Y el selectivo al consumo lo que hace es desincentivar el consumo, por ejemplo. Ahora, Es un punto muy un punto, importante. pero ahora bien, ¿qué pasa? Cuando tú vas a hacer eso, tú tienes que decir qué impacto yo le voy a llevar a la sociedad en términos social. Cuando a una persona tú le subes el alcohol de producir esa bebida que tú tuviste en pandemia, Sí, claro. clandestina, que estaban llevando a la muerte. Estaba muriendo. El tráfico de bebida clandestina subió porque iba a poder costear el consumo. Así como, por ejemplo, a mí no me gusta tomar. Yo sé que a ti no te gusta tomar. Uno se puede tomar social que es en su casa o en un ambiente de camaradería con los amigos. Pero aquí hay gente que sale a tomar. La gente, cuando no tiene los recursos, ¿qué hace? Agarra un alcohol, le echa azúcar y se lo bebe. O busca un tanque y fabrica una bebida y se la toma. Entonces tú tienes que ver ese impacto en esa persona. Está incentivando que la mala práctica. La mala práctica la ve. Cuando tú el cigarrillo también lo subes, los cigarrillos electrónicos, la juca, Claro. ¿qué hacen en los barrios? En los barrios le ponen marihuana, vamos a hablar claro. Sí, claro. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que también ver la parte social antes de aumentar un impuesto. Claro. Entonces, a eso me refiero con la parte selectiva. Después tú tienes el impuesto a los activos.
y después se derivan, cada una de esos impuestos que te estoy hablando tiene un reglamento de aplicación, aparte de todas las normas que ha dictado la Dirección General de Impuestos Internos para adecuar aquellas leyes que están, vamos a decir, desfasadas, ponerlas. Lo que tú tocas, Alfredo, bueno, tenemos la ley, tenemos su reglamento, claro, pero tenemos las normas también. Correcto. Hay infinidades de normas. Muchísimas la DGI normas. emite una norma. Bueno, ahora mismo emitimos la 09, oye, que emitieron la 0921. Sí. Todos los días, lo primero que usted hace en la mañana es en la DGI a ver qué hay. ¿Cómo cuántas normas, Alfredo? ¿No? Y quizás mira. No quisiera llevarte tan lejos. No, pero vamos, mira, yo acostumbro a hacer lo que le llaman un schedule de normas. Sí. Por ejemplo, el selectivo, cuando me tocó la materia del selectivo, yo recopilé las principales. Yo recopilé alrededor de 15 normas. Nada más del selectivo. ¿Pero normas vigentes o no? No, vigentes, que están vigentes, algunas están sustituidas por otra norma. Entonces ahí es que está el tema, que una persona de a pie, como decíamos ahorita, quiere quizá cumplir él, porque hay muchas personas que yo sé que se te acercan a ti y te dicen, mira, Alfredo, yo quiero que tú me orientes, me enseñes cómo llenar un IT1 que yo voy a seguir haciéndolo luego. Sí. Pero entonces si no conoces todas esas normas, no. Si no conoces todas. Por ejemplo, yo te voy a poner un caso. Yo ahora mismo, yo soy una empresa, tú me das un servicio a mí. Cuando yo te voy a pagar a ti como persona física, yo te tengo que retener el 10% de impuestos sobre la renta y el 100% del ITV. Ahora, ¿cuál es la base legal? Bueno, te busca el artículo 309, literal B. Oye, ¿dónde está? En el reglamento de ITEVI, en el artículo 25. O sea, tú tienes que hasta memorizártelo. Pero también hay otros servicios que tú no retienes el 100%. Exactamente. Por ejemplo, si yo te compro a ti un activo, tú no me retienes el 100%. Y cuando, por ejemplo, siguiendo la línea del ITEVI, cuando tú eres empresa, de empresa a empresa, yo te tengo que retener el 30 del 18. Sí. ¿Y cuál es la base legal? La norma 005. Fíjate que yo te estoy mencionando 3 aspectos de 2 cosas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? A veces por desconocimiento de la retención, por ejemplo, ¿qué dice la ley? La ley dice que en el artículo 8 que usted tiene que ser agente de retención. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que retener y cumplir con mi obligación fiscal. Si yo no retengo, Iván, ¿Quién retiene? Por ejemplo, hay en una interacción, en una transacción, hay un comprador y un vendedor. Exacto. Siempre va a haber eso. Entonces, si yo te vendo... Cuando son formales, ¿verdad? Cuando son formales. Estamos hablando aquí... Cuando hay uno formal y otro informal. Que es un punto, porque mira cómo la conversación se puede extender. La informalidad. ¿Qué ha llevado a la informalidad? La falta de educación y la complejidad del sistema tributario actual. Sí. Mucha gente, cuando le hablan de pagar impuestos, se pone loco. Y yo siempre digo, Iván, que yo quisiera pagar $1 millón de pesos de impuestos. Sí, claro. Porque si yo pagara $1 millón de pesos de impuestos... Por lo menos de impuestos sobre la renta. No, yo estuviera todos los días facturando 9 millones. Sí. ¿Tú ves? Entonces, y además, constitucionalmente, aquí andamos con la Constitución, Iván, que es abogado, dice que yo tengo una obligación de tributar. O sea, claro, pagar... El problema es el uso que le dan después que usted paga. Exacto. Entonces, Alfredo, siguiendo con ese tema, tenemos entonces lo que tú mencionabas, el impuesto sobre la renta, tenemos el ITEVI, el selectivo al consumo, los activos. Y la primera... Tú hablabas de un quinto, ¿verdad? 5. Bueno, lo que pasa es que el primer capítulo habla de las normas y disposiciones. Exacto. Después viene el 2, que es el impuesto sobre la renta, el 3, el ITEVI, el 4... Y el IPI, el famoso IPI. Buen punto. Mira, el IPI es un impuesto directo que se aplica a la propiedad inmobiliaria. Ya entrando en el aspecto de la reforma, señores, sí, que es... Por eso tienes esa pregunta. Sí, que es un impuesto, o sea, la reforma lo que busca es aumentar los impuestos para que haya mayor recaudación, vamos a estar claros. Y eso induce a mayor evasión fiscal. Eso la DGI está consciente. Nosotros estamos tratando de educar a la gente, de decir cómo hacer las cosas correctamente, porque nos consideramos entes que nos preocupa que las personas hagan lo correcto. O sea, se puede hacer la cosa correctamente y ser rentable. Eso es así. Entonces, ¿qué resulta?
En la ley 253-12, esa fue la última reforma, Iván, Sí. ¿qué resulta? Que la base la aumentaron de 5 millones a 8 y pico. Pero, Ese es del impuesto a la propiedad inmobiliaria. Pero, lo que hicieron fue que si tú tenías varias viviendas, te la sumaban. Sí. Si pasaba de los 8 millones, si por ejemplo 8 millones 100, tú pagabas el 1% de 100 mil. Porque antes de esa reforma o esa ley, No era así. era cada inmueble se trataba Era individual. O sea, 5 millones. Un inmueble que no llegaba a los 5 millones, bueno, pues tú no tributas. Pero después en el 2012 dijeron, no, vamos a sumarla todas y vamos a subir la base imponible. Bien. Una persona que tenía 2 inmuebles, uno que costaba quizás 3 millones y otro que costaba 2 millones, bueno, pues ahí entonces tributaba. Tú tenías, Te lo sumaban. te lo sumaban. Entonces, ¿qué resulta? Mira la reforma ahora como es. La anda circulando. Ahora te van a bajar la base imponible a 5 millones. O sea, si tú tienes... ¿Qué es la base imponible? La base imponible no es más que el montante de impuestos. Perfecto. Para que no entendamos. ¿Qué resulta? Que tú tienes inmueble que cuesta 5 millones, no paga ahí. Excelente. O sea, si tú tienes un inmueble que no llega a 5 millones de pesos, tú no pagas IPI. En la nueva reforma que se está viendo en la red. Ahora bien, si pasa de 5 millones a 8 millones, tú vas a pagar 0.5. Ok. Si pasa de 8 millones, tú vas a pagar el 1%. Y es importante entonces resaltar que lo que existe actualmente es que si los bienes que tú tienes, los inmuebles que tú tienes, ¿verdad? Tú tienes 2 apartamentos, 2 casas, Sí. y ambas llegan hasta menos de 8 millones, Tú no pagas. Tú no pagas impuestos. Pero ahora, Si con esta pasa de reforma, 5 y algo, entonces tú pagas 0 puntos. y algo. si está en el rango de 5 a 8, 0.5%. Si pasa de 8, Un 1%. ¿Qué quiere? ¿Y quién va a tasar? ¿Quién? ¿Y quién va a tasar? El ADGI, señores, que era catastro. Yo digo que usted no puede ser juez y parte. Eso te iba a preguntar. Usted yo ahora me voy a atrever a hacer una pregunta a mi hermano que es abogado. O sea, usted no puede ser juez y parte. Sí, no, pero claro. O sea, y es importante eso que tú mencionas de la DGI siendo juez y parte, pero la DGI es juez y parte en el aspecto también de vehículos, porque ella tasa los vehículos También. para cobrarte Exactamente. la transferencia, la primera placa. Antes de entrar a los vehículos, cuando yo digo que es juez y parte, o sea, ¿cuál es la función de la DGI? Recaudar. ¿Y qué usted cree que va a hacer? Que cualquier casa le va a decir que cuesta 6 millones y ya usted está tributando IPI. Sí, Punto. sí. Una función que es de catastro. ¿Catastro qué es lo que tiene que hacer? Ponerse acorde a los tiempos y hacer su trabajo. Punto. Sí, Y zapatero a sus zapatos. Eso es una crítica constructiva. claro. Entonces, ¿qué pasa con los vehículos? Actualmente, miren, en la ley 253-12 se armó un revuelo con el tema de los vehículos. Y el gobierno de ese entonces, como estaba en elección, ¿qué hizo? Ok, los vehículos hasta el 2015, 1.500 pesos. Sí, que eso se ha quedado fijo ahí. Se ha quedado fijo. Un tiempo ya fijo. Los vehículos del 2015 en adelante, 3.500 pesos. Se ha quedado fijo. Pero oigan ahora, Iván, en la nueva reforma, lo que se está estipulando es un vehículo. La posible nueva Es la posible, que esas son cosas que nosotros, los trabajadores, Iván, ustedes que están ahí, que se levantan todos los días a las 6 de la mañana y no sabemos a la hora que nos vamos a acostar, produciendo, primero para que nuestros hijos sean entes de bien social, que los que nos rodean sean de gente de bien social y llevar un ejemplo a la comunidad, simplemente. Entonces, nos están, como digo yo, como la arepa, nos están poniendo fuego arriba y fuego abajo. Entonces, ahora, oigan cómo es, en la posible reforma fiscal, como dice Iván, un vehículo que cueste $10,000, $10,000. $10,000 va a pagar 2.500 pesos. Antes era 1.500. 1.500. O Pero sea, ya no va a ser por el año. No. Porque ahora es por el año. por el costo. Sí, $10,000 estamos hablando a la tasa, algunos 500,000 pesos. sí, posiblemente sí, 500,000. Más o menos. ¿Qué pasa? O 70. Un vehículo que pase $10,000 va a pagar el 1% del valor de mercado. ¿Y quién va a poner el valor de mercado? La DGI. Bueno. ¿Y cuál es la función de la DGI? Con mi respeto, recaudar. Bueno, vamos a detenerlo ahí para que sigamos profundizando en esto de lo que sería la posible reforma tributaria que el gobierno pues tiene pensado hacer.
y vamos a ir a una pausa comercial y en breve volvemos. GDM. Disfruta lo que ves. He decidido aplicar dos reglas al uso de celular mientras conduzco. Primero, solo utilizarlo si es necesario. Segundo, para manipularlo es obligatorio que la palanca de los cambios esté en la P. Con estas dos reglas podemos evitar muchos accidentes. Te las recomiendo. Una programación pensando en ti. GDM. Disfruta lo que ves. Te la voy a responder en el aire. Bien, buenas, seguimos aquí en su programa Palabra a Tiempo. Yo creo que hoy tenemos un manjar con nuestro distinguido hermano y amigo Alfredo Molina, que estamos hablando acerca de los impuestos en República Dominicana y específicamente acerca de la reforma fiscal, reforma tributaria. Y antes de la pausa nosotros pues estábamos viendo lo que iba a pasar. Alfredo nos mencionó de este código tributario esos 5 capítulos y nos habló de los diferentes tipos de impuestos que establece este código tributario, la ley 11022, y estuvimos viendo, ahí entramos ya en materia con respecto a la reforma y veíamos lo que esa reforma pudiese traer con respecto al tema del impuesto a la propiedad inmobiliaria. Y yo quisiera, Alfredo, que sigamos hablando ahí ese mismo tema, acerca no de la propiedad inmobiliaria ahora, sino que la reforma, el documento que anda circulando de lo que pudiese ser la posible reforma tributaria, la reforma fiscal, contempla un cambio de nombre de lo que es el ITEVIS. Ahora se va a cambiar al IVA. Por ejemplo, yo tengo la oportunidad de viajar a diferentes países de Latinoamérica y otros países también, y donde se menciona, no se habla de ITEVIS, sino que se habla de IVA. Entonces, aquí también queremos adoptar ese nombre, ¿verdad? De ya no ITEVIS, sino llamarle IVA. ¿Cuál es tu opinión, Alfredo, con respecto a cambiar de ITEVIS a IVA? ¿Qué implicación pudiese tener eso a nivel impositivo? Es una excelente pregunta, esa que tú planteas, Iván. El término IVA es el impuesto al valor agregado. Actualmente tenemos el ITEVIS, que es el impuesto a las transferencias de bienes. Exactamente. Si ustedes se fijan, el ITEVIS abarca ciertos puntos, ciertos sectores, por decirlo así. Este es más global. Fíjense que eso data en países como Ecuador, en países como Uruguay, comenzaron con ese sistema de IVA. Hoy en día hay más de 100 países, 160 países que han adoptado el IVA, y es el principal impuesto a nivel de recaudación de esos países. Aquí queremos cambiarle de nombre, como tú dices. ¿A quién va a afectar eso más? A la clase pobre, o sea, a los más pobres, porque no tienen capacidad de ahorro. Nosotros, independientemente de los ingresos que conseguimos, siempre destinamos algo al ahorro. Sí. La clase pobre de este país no tiene capacidad de ahorro. ¿Qué quiere decir eso? Que a ellos todos los ingresos están grabados con este impuesto, porque va a ser generalizado desde mi punto de vista. La clase pobre va a sufrir mucho más que la clase media. Pero, o sea, el hecho de cambiar, Alfredo, quizá para que nuestros televidentes y aquellos que nos siguen en las diferentes redes sociales puedan entender, el hecho de cambiar el nombre de ITEVIS a IVA, ¿esto conlleva el aumento de más impuestos? Por ejemplo, conlleva el aumento de la base imponible, de la tasa. Ok, fíjate que en el receso, nuestro amigo hace una pregunta sobre la base imponible.
Y, un saludo sí para Arsenio, nuestro máster, ¿verdad? sí, que es una buena pregunta. Y él está muy inquieto en los temas impositivos, que todo ciudadano debe estar inquieto con eso. ¿Qué resulta? ¿Qué está haciendo esta reforma y qué se han hecho en otras reformas para que ustedes tengan una idea? En esta reforma, lo que se está haciendo es cambiando de nombre y disminuyendo la tasa, que es el porcentaje del impuesto. ¿Verdad? Eso entonces está bien. Ajá. O sea, tú me estás... Exacto, pero va a ser progresiva, no va a ser de un golpe. Sí, Va a ser en el primer año se va a ir desmontando sí. hasta llegar del 18 a un 16. ¿Qué pasa? Pero a la vez, los servicios digitales van a estar grabados. No sabemos cuáles son los servicios digitales que van a estar grabados. Yo me imagino que todo lo que nosotros utilizamos hoy en día para dar clases, Zoom, Google Meet, todas esas... también la parte de la salud, que hablábamos ahorita, la parte de la salud privada. Pero eso tiene que ver con el cambio de nombre. Puede ser. Y puede ser, como tú bien dices, que te bajen la tasa, pero te amplíen el abanico. No haya tantas excepciones. Lo han ido haciendo paulatinamente. Yogur, chocolate, ahora que viene, las frutas, las carnes, sí, los mariscos. Que eso es un elemento importante, o sea, te disminuyen la tasa. Pero te están hablando del abanico, pero de cosas que tú no te imaginabas que lo iban a hacer. Sí. Porque cuando tú dices la salud, señores, la salud es un derecho constitucional. Tú me corriges. Si no es así. Es un derecho constitucional. Los estados deben proteger al ciudadano para que tenga una salud. Y debe proteger al ciudadano para que tenga la forma de subsistir a través de los empleos que hace. Ahora bien, si usted graba servicios que atentan, por ejemplo, hoy en día las personas se quieren cuidar más y quieren comer más saludable. ¿Tú te imaginas que tú vayas al supermercado y ponga ahí pepino, tomate, guineo maduro, sandía, melón, aguacate, y cuando tú vayas y pagues, todo te grabado un 16? Difícil. Es difícil. Y aparte de eso, que tu salario va a estar grabado Un 30%. de un 25 a un 35, a un 30. 30 o 35. 35. Miren, señores, eso quiere decir, y las empresas de un 27 a un 30. Estamos metiendo ya en reforma. Sí. Entonces, si tú te ganas 200 pesos, tienes que pagarle 60 de impuestos sobre la renta a la DGI por los beneficios. Entonces tú dices, Alfredo, con respecto a esa pregunta que te hacía del cambio de nombre, que se amplíe el abanico, ¿verdad?, de rubros como Chile. Chile tiene actualmente un 19% de ITEVI, 0 exenciones fiscales, muy pocas. Entonces, lo que se está buscando aquí es grabar todos los servicios, por ejemplo, la educación. Aquí hay servicios neurálgicos, educación, salud. Pero la reforma contempla, porque actualmente... Nada más contempla la parte de la salud. Yo sé que los televidentes van a estar se van a identificar conmigo con el tema de los gastos educativos. ¿Qué contempla la reforma con respecto a... Eliminación total. Eliminar los gastos educativos. Miren, señores, cuando vino la ley 179-09 de gasto educativo, yo decía, la DGI lo que anda buscando, o quien la diseñó, porque la DGI es una institución, señores, recaudadora, y le merecemos nuestro respeto y somos aliados a la dirección. Claro. ¿Qué resulta? De hecho, por eso estamos hablando, porque estamos orientando la población. ¿Qué resulta? Que en ese momento habían colegios, ¿verdad?, que quizá no estaban presentando sus impuestos. ¿Qué hizo la DGI? Bueno, miren, vamos a darle a la ciudadanía una retribución a través de los gastos educativos. Vamos, que ellos no pidan los comprobantes fiscales y ahí hacemos el cruce. Sí. Y ahí descubrieron aquellos colegios que no estaban tributando, pero en el 2012 reestructuraron la ley y pusieron un tope que no pasara la exención. Ahora la van a eliminar totalmente. Ahora mismo hay una ley de revalorización, la 146-20. Sí. ¿Qué resulta? Que después que todo el mundo revalorizó, ahora viene el IPI y te bajan la base imponible. El RCT, que está en 8, te lo van a bajar a 1. En la medida que te bajen la base, tú eres más propenso a ser contribuyente de un impuesto. Sí, claro que sí, porque mientras menor es la base,
que se graba, tú vas a tener que pagar. Exactamente. Lo que tú mencionabas con el tema. Exactamente. De que, El IPI te lo van a bajar. Tú no pagas hasta 8, pero entonces, como te están reduciendo la base imponible, Tú tienes más posibilidades de llegar. La gente del RCT que está cogida hoy en día a ingresos, ¿qué es el RCT? el régimen simplificado de tributación, usted se puede acoger bajo ingreso o bajo acuerdo. Por ejemplo, yo tengo... ¿Es realmente simplificado ese régimen? Mira, es un tema... Porque en Nicaragua, y perdóname que te interrumpa, Ajá. te pregunto, porque en Nicaragua, yo conozco el sistema tributario de Nicaragua, Ok. y el sistema tributario de Nicaragua también contempla el régimen simplificado de tributación, pero ellos simplemente, tú no tienes que preparar ningún reporte, ellos simplemente te envían la factura porque es un monto fijo que tú pagas. Correcto. Mensual, y ellos te envían la factura de lo que tú tienes que pagar en ese mes, es fijo. No Exactamente. tienes que estar preparando Bueno, mira. ningún reporte ni nada. ¿Qué resulta? Anteriormente se llamaba PST, ahora lo cambiaron a RCT. Es como tú dices, aquí también tú no preparas reportes, te eliminan los anticipos, Sí. tú no remites reportes 606, 607, 608. O sea, para el que nos escucha que quizás no sabe de impuestos, 606 es los gastos. Exactamente. 607 los ingresos. Exactamente. 608. Esas son los comprobantes nulos. Y los anticipos son aquellos impuestos que usted paga cuando usted hace su declaración jurada anticipadamente, aunque usted todavía no haya sabido si haya ganado o perdido. Pero yo no escuché que... Lo van a eliminar. Ah, bueno. Esas son una de las cosas. Van a eliminar los anticipos de la persona física y MIPYME. Sí. Pero también van a eliminar el impuesto sobre los activos, pero a las empresas. Por ejemplo, ¿qué van a hacer? Que le van a aumentar, si tú tienes cualquier tipo de inmueble, va a estar grabado. O sea, ellos te están quitando cosas, pero por el otro lado te la están poniendo, porque es un reclamo de la sociedad. Pero no tiene sentido. O sea, No tiene sentido. no todos los activos van a estar exentos del pago de impuestos. Exactamente. ¿Qué resulta? Yo creo que todos, en la Todos. ley, yo creo que todos. Eso no lo tengo bien claro ahora, pero yo creo que todos. Ok. ¿Qué resulta? Que en la medida en que tú acorrales más a una clase, como es la clase trabajadora, para no mencionarla por su nombre, la clase media, 0.75 de la transferencia, en vez de un 15, un 0.75. ¿Transferencia de qué? O cuando tú te sientas a pagar la luz, O sea, si yo hago una transferencia bancaria... si tú ahora mismo le vas a pagar normalmente tú pagas 0.15, 0.15, ahora 0.75, ¿qué eso va a incentivar? Que si yo estoy cerca de un banco, voy a hacer mi fila. ¿Y qué eso me va a provocar? Que yo me contagie del COVID, que todavía no ha desaparecido. Porque aparte del 0.15, acuérdate que cuando tú lo haces, también te cobran el banco su comisión. Sí, claro. Los servicios electrónicos que hablamos. Señores, esto yo no lo tengo bien claro, pero también yo leí en la reforma, y lo tengo que profundizar más, el tema de la depreciación, Sí. que la van a bajar. Que va a ser por línea de... No, la van a bajar. Línea recta. ¿Qué pasa? Si tú me bajas la depreciación, las empresas tienen menos gastos, y por consiguiente, a final de año, No, y que el activo no se deprecia tan rápido. O sea, No se deprecia tan un carro rápido. que se deprecia a 5 años, si tú bajas la tasa de depreciación, pues te va a durar quizás 10 años. exactamente. Tú vas a pagar 10 años de impuestos de ese vehículo. Y Iván lo ha explicado Exacto. fenomenalmente. Es un punto. Otro punto también que es bueno mencionar, con respecto también a, que hemos mencionado también a los salarios, lo del 0.75, lo del RCT, hemos mencionado el tema de la depreciación, hemos hablado de algunos elementos como IPI. del IPI y algunos elementos que tienen que ver con la canasta familiar. Y me preocupa mucho ese elemento de la salud, o sea, A mí también. tocar la salud. Yo siento que el gobierno no va a tocar la salud. Yo espero. Puede Señores, quizás que toque las ARS, miren. el patrimonio de ellos, Miren. pero Yo le voy a dar un dato, mira. Mi esposa es oftalmóloga. Y cuando yo tengo amigos, por mencionar, hay una enfermedad, yo no soy oftalmólogo, pero más o menos por los términos. Hay una enfermedad que se llama glaucoma, Sí. que es la pérdida total y paulatina de tu visión. ¿Qué resulta? Una gota que te la ponen es para alargarte. Sí, te cuesta. Una gota te puede costar, una gota, y tú te pones varias, te puede costar 5,000 pesos. Ya tú sabes. Entonces, tú te imaginas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas a una consulta médica, tú tienes que pagar una diferencia. Te ponen unas analíticas. Tú tienes que
hacerte los análisis. Y cuando tú vas, tienes que hacer una consulta, pagarla de nuevo para enseñarla al médico y arriba de eso te tienen que cobrar impuestos. Sí, sí, Entonces, impuestos, si tú tienes seguro complementario o tienes seguro contributivo, porque tú haces un sacrificio, Iván, tú dices, yo tengo el seguro básico contributivo. El seguro básico bueno, yo creo que ese tema, Alfredo, tocarlo. Sí, pero para que la gente entienda, sí, para que la gente entienda, cuando tú tienes que pagar todo eso y encima de eso está grabado. Entonces, Alfredo, tú como experto en la materia, tienes muchos años de experiencia, yo que te conozco en el tema impositivo, ¿cuál sería tu recomendación con respecto a este tema de la reforma? Mira, lo primero es que yo entiendo que las personas competentes que tienen que ver en materia tributaria, la política tributaria del país, llámese Ministerio de Hacienda y los expertos tributarios que tiene en este caso el gobierno, nosotros podemos darle algunos tips, y ya lo hemos dado, Iván, sí. Algunos tips para que lo tomen en cuenta. Lo tomen en cuenta para que no castiguen a una sola clase. Si nos vamos a la Constitución, hay un principio de equidad. Debemos pagar impuestos. Tenemos que pagar impuestos. Pero en una equidad. Vamos a revisar todas esas leyes de incentivos fiscales que hay hoy en día. Y vamos a ver aquellas cuales podemos desincentivar para que esos sectores paguen impuestos. Ustedes me dirán, en la reforma sí, hay al sector hotelero, al sector zona franca, hay al sector hotelero. Por ejemplo, los juegos de azar. Iván, yo estaba en Samaná y cada 300 metros que yo... Una banca. No, pero eso no hay que irse muy Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la gente está apostando a la suerte. La gente es lo que tiene que apostar al trabajo. Hay personas, y yo no quiero aquí privar de santo ni nada por el estilo, pero hay personas que se me acercan a mí, personas que quieren echar para adelante, y yo le doy su clase de cómo llenar impuestos, para que de esa forma puedan aprovecharlo. Entonces, en conclusión, vamos a revisar esa ley de incentivos fiscales, vamos a revisar el gasto. Esos sectores. Señores, el gasto en que utilizamos nosotros, esas recaudaciones, por ejemplo, en el sector combustible, Iván, es un tema que nosotros podemos abordarlo aparte, la ley 112. Usted analiza la 112.00 y usted ve toda esa formulita. Nosotros la podemos ver aquí y yo se la explico para que ustedes vean qué nosotros pagamos por cada galón de combustible. Bien, yo creo, Alfredo, que hemos llegado ya al final de su programa Palabra a Tiempo, con un tema muy importante y a tiempo. Que es el tema de los impuestos en República Dominicana. Nuestro distinguido hermano y amigo Alfredo Molina, pues, nos ha hablado de todos esos tipos de impuestos que establece nuestro código tributario, impuestos sobre la renta, el ITEVIS, el impuesto sobre los activos, el selectivo al consumo, nos habló también del IPI y sobre todo nos habló de la reforma, esos pro y contra de la reforma. Y la complejidad del sistema tributario actual. La complejidad del sistema tributario y sobre todo esos efectos sociales y en sentido general que pudiese traer una reforma fiscal, sobre todo en estos tiempos. Así que posiblemente quizás tengamos muy pronto a nuestro hermano y amigo Alfredo para continuar hablando de este y otros temas. Pero ya el tiempo se nos ha ido y gracias a todos los que nos han sintonizado y a aquellos también que nos siguen, han visto este espacio por las diferentes redes sociales. Muchas gracias por siempre confiar en nosotros, porque yo sé, ¿verdad?, que ustedes confían en nosotros porque le llevamos esa palabra a tiempo. Así que feliz resto del día y muchas bendiciones y que descansen.